Bueno, yo me comprometo, sí, a cumplirlo. Voy a ser muy breve porque no tenemos tiempo. Me alegra mucho que me hayan allanado el camino los que pusieron antes que yo, mis dos compañeros de panel. Fue muy exhaustiva Marlene Azor, con un magnífico trabajo. Hay muchos datos en su trabajo que yo tengo incluidos en la ponencia que traje. No tuve tiempo de preparar un PowerPoint, por tanto, tampoco voy a pasar ni a leer la ponencia, se la entrego a los organizadores y yo no sé si en algún momento se publicarán las memorias o saldrán y la podrán leer. Así que elijo, como periodista que soy y obrera de la palabra, hablar, hacer un poco más interactivo, hacer una breve disertación y dejar espacio para el panel que viene detrás. El tema que se me pidió tratara, me acercara al tema del periodismo, cómo se trata desde el periodismo el tema de los derechos laborales, cómo se visualizan y cómo se tratan, ¿no? Cómo se defienden. En realidad yo puedo hablar desde la perspectiva del periodismo independiente. El periodismo oficialista lo sabemos que trata el tema de los derechos humanos de esa manera mendaz, inflando, son los infladores de siempre, todos los derechos se cumplen, los trabajadores de Cuba son muy felices, todo está bien y bueno, no hay problema de ningún tipo, todos los derechos están garantizados. Sabemos que el Código Laboral más reciente no contempla, como decía Marlene, no prohíbe el derecho a huelga, pero no lo reconoce. Tampoco reconoce el derecho a manifestación, tampoco reconoce el derecho de los trabajadores a contratarse libremente y que todos los derechos laborales conquistados durante la República y que están refrendados en la Constitución, quedaron refrendados en las Constituciones de 1901 y 1940, no están. Yo quería referirme que, para ser justo, sí hay, o somos, porque yo también he tratado el tema de los derechos laborales en más de una ocasión de todos los trabajadores, incluyendo los cuentapropistas, un tema que me interesa mucho. Y sí lo hemos hablado, pero quiero destacar en especial la labor de mi colega Dimas Castellanos Martí, que ha hecho un trabajo exhaustivísimo, tengo que decirlo así, sobre la historia del sindicalismo en Cuba. Les recomiendo muy encarecidamente un trabajo suyo que fue premio de solidaridad con los trabajadores cubanos en el año 2002 y se llamó algo así como Nacimiento y muerte del sindicalismo cubano o del movimiento sindical cubano. También en Diario de Cuba hay varios trabajos como Hay sindicalismo en Cuba, es uno de los textos más conspicuos de él, muy bueno, muy sucinto y de verdad que ilustra mucho sobre el problema del sindicalismo. Ahora, ¿qué pasa con la prensa cubana independiente? La prensa es verdad que se ha desarrollado mucho, que todas las nuevas tecnologías han dado muchas posibilidades al periodismo en todas sus variedades, incluyendo el periodismo ciudadano, ha habido muchos blogs, etc. Sin embargo, todos sabemos que en Cuba hay muchas limitaciones de conexión a Internet. Sí, y por otra parte, lo que mencionaba Roberto acá también es cierto. El cubano vive inmerso en esa cotidianidad de supervivencia. Entonces a mí me consta también como periodista las limitaciones que tenemos nosotros a la hora de defender los derechos de los trabajadores. Señores, los derechos de los trabajadores los tienen que defender los trabajadores. Los derechos de los trabajadores no los defienden ni los dirigentes políticos, no los pueden reivindicar, ni los opositores políticos, ni la prensa independiente. Podemos apoyar, pero no lo podemos hacer. Pasa como la libertad, aquí muchas veces yo oigo escuchar en los foros, no, que la libertad que nos lo dan. Para mí la libertad es un estado de gracia que nació conmigo. Y cuando a mí me dicen, ustedes no son libres, digo, no, yo no sé los demás cubanos, pero yo sí soy libre. Más allá de los derechos que me coarten, más allá de las cosas. Entonces con los trabajadores pasa esto. He seguido a trabajadores cuando el Código Laboral me ha acercado a centros de trabajo, incluso de antiguos colegas míos. Yo fui por más de 20 años investigadora de la Academia de Ciencias. Todas las limitaciones que tienen las ciencias sociales en la investigación que mencionaba Marlene, soy testigo de eso. Bueno, los trabajadores no dan testimonio. Tienen miedo. No, mira, disculpa. Incluso personas de mi confianza, compañeros míos de trabajo, cuando más en el cubaneo, no me embarre. No digas eso aquí. Así, lo dicen así. Entonces, hay que entender que eso es consecuencia también de todo lo que se hablaba aquí de los derechos. Los cubanos no tienen derecho a asociarse, no tienen derecho a manifestarse, no tienen derecho de reunión, no hay prensa libre, no llega la información y la gente está sumida en la supervivencia. O sea, es un círculo vicioso. Estoy convencida que mientras esté este gobierno en el poder, estos personajes del gobierno en el poder, toda la generación histórica, eso no va a ser posible. Sin embargo,
Tampoco estoy de acuerdo con la idea de que va a haber, o los que esperan que ahora va a explotar la caldera. Señores, la caldera no ha explotado nunca antes. No hay ninguna razón para pensar que va a explotar ahora. De verdad, la situación es la misma. En las condiciones actuales de la sociedad y la política en Cuba, eso no va a suceder. Y lo mismo ocurre con los trabajadores. Entonces, no quería disertar un poco sobre esto. Prefiero que me pregunten, porque el texto completo habla un poco también de la historia del sindicalismo, por qué no existe sindicalismo en Cuba. Todo el mundo sabe que no hay sindicatos reales y que desde la oposición tampoco los puede haber. Sucede, en otros países ha sucedido, por ejemplo, el caso clásico de Lech Walesa, cómo un dirigente sindical llegó a convertirse en un dirigente político. Pero es que Polonia es un país también con una larga tradición cívica. Tenemos que decir que esa ha sido una carencia de la historia de Cuba desde que Colón puso un pie en la isla. Nunca hemos tenido una cultura cívica tan sólida que nos haya defendido de todo lo que nos ha sucedido en la historia. Porque si la hubiéramos tenido, no hubiera habido un Fidel, no hubiera habido una revolución como esta, no hubiera habido un Batista, no hubiera habido todo lo que hubo. Sin embargo, sí sabemos que hubo un movimiento obrero tan fuerte que fue el que derrocó a Machado en su momento. Entonces todo eso se perdió. El reto está en cómo recuperarlo. Alguien decía aquí, si no presiona la masa no va a suceder, es cierto. Lo que pasa es que no sabemos cómo vamos a presionar la masa. Si vamos a esperar a que termine, a que se produzca la muerte física de los líderes históricos y eso es lo que va a cambiar las cosas, yo no sé. No lo sé tampoco, no tenemos todas las respuestas. Pero bueno, quería promover más bien el debate que traer soluciones porque francamente no las tengo, ¿no? Eso es todo lo que quería decir. El trabajo quedará a su disposición para que se lo puedan leer con más calma. Hay un panel detrás y no quiero extenderme mucho más. Tenemos muy poco tiempo, porque estamos retrasados 1 hora, pero de todas formas, si mientras haya disposición de continuar, tenemos esto alquilado hasta las 6 de la tarde, si no estoy equivocado, sí, ¿no? Así que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, podemos hacerlo para pasar después al último panel. ¿Necesitan más bocadillo y croquetica? ¿Han perdido el ánimo? Sí, es que está un poquito impresionado porque lo veo todo negro. De verdad. No tenemos un oculista entre los médicos que hay aquí. Paquito. Realmente, digo, porque yo estoy casi seguro que lo que voy a decir aquí ahora lo entienden todo el mundo y ya lo han interiorizado en algún momento, pero no me quiero ir con eso por dentro. Indudablemente que el principal problema para mí, como yo lo veo, el principal problema de la sociedad cubana es uno. Mientras que exista un sistema que lo viola todo, como ustedes lo han descrito de manera maravillosa, con montones de datos aplastantes y convincentes, que no respeta la dignidad del ser humano en el sentido real, no en el sentido ficticio de vender una imagen de que se hizo una revolución de los humildes para los humildes y por los humildes, que es el gran cuento que nos hicieron Fiatata cuenta cuento desde el año 61, que además se han robado todo lo que da dinero en el país y lo tienen ellos en sus manos, controlado de una manera absoluta e impune, porque en este momento la economía cubana está en manos de un grupo de 10 o 12 generales, comandados por un yerno de Raúl, que también es general, con los sobrinos, los nietos, los primos, los tíos, los amantes, los queridos, toda la gente, que controlan todo lo que da dinero. Es el poder real. Pero si además, si eso no bastara, tienen detrás el poder militar, absoluto y total. No por gusto, en Cuba se desarmó al azar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen armas. Las armas están en los cuarteles bajo llave. Quien la dirige es un general, un tipo que tiene el candado, la llave, la clave para sacarla. Ni la milicia tiene armas, nadie tiene armas. Las armas están bajo tierra. Ni siquiera si un general o un coronel se quiere alzar con un regimiento para dar un golpe de Estado, lo puede hacer porque no tiene armas. Entonces, a esa conclusión, que es muy dramática, pero que es real, es objetiva, y los que viven en Cuba, como decían todos los que han descrito aquí, viven tan obsesionados con el día a día, con la supervivencia real, que es la que marca la vida diaria de montones de gente que están viviendo como las ratas. Yo estuve en octubre en Cuba,
están viviendo como las ratas, en huecos asquerosos, llenos de aguas bañadas, de chorreras de podriciones por las paredes, de todo tipo de males habidos y por haber. Yo me infiltré en un grupo de prostitutas de jinetera con negritos chulos en La Habana Vieja y me hice pasar, por supuesto, me vieron y me pensaron que era español. Bueno, yo soy ciudadano español porque tengo nacionalidad, pero no porque soy así en Cuba. Empecé a ir, me metí un cuento y empezaron a contarme por qué esa niña estaba dedicada a la prostitución y por qué ese negrito que aparentemente parecía el chulo, bacán, violento, para nada. Eran dos amiguitos del barrio que sencillamente se pusieron de acuerdo. Él la protege, la cuida y ella hace prostitución y lo mantiene ahí. Ese es un símbolo de lo que sucede con la juventud. Y el único objetivo que tenían esos dos muchachos en su final de su conversación era irse de Cuba. Entonces, si somos la población más vieja del continente o de América Latina, si somos además un nivel migratorio espantoso, más grande o comparable con el de México o cualquier otro país, si además todo lo que da dinero y toda la economía de Cuba está en manos de ese grupo, francamente, la situación es bastante, el panorama es bastante negativo. Yo no dudo, porque la historia es muy compleja, que mañana pueda surgir un tipo joven, un general, no sé, o un coronel, o un cuadro del partido, un bachorro, bueno, sí, un suicida, eso, que a lo mejor diga, oye, y efectivamente, el hecho de la muerte física de Fidel Castro es un elemento positivo. Y perdón, yo no soy del que me alegro de la muerte de nadie, pero yo sí me alegré de que se muriera Fidel Castro. Y lo digo con toda honestidad porque es un símbolo del mal que desapareció. Incluso desde el punto de vista de la psicología de un propio individuo como Raúl Castro, que toda su vida fue un amamantado y un llevado de la mano por su hermano mayor. Porque ahí está la historia, hay que leérsela, la verdadera, no la que escriben ellos. ¿Me entiendes? Para saber que fue un amamantado y que no tiene personalidad para dirigir nada ni para escribir nada. Ahora por lo menos se va a sentir menos presionado por la presencia. Si es que es capaz, como dicen, de aquí a lo que le queda de vida. Y no de cargo, porque estoy de acuerdo con todos los que dicen que se va a retirar del Consejo de Estado, pero va a seguir el secretario del partido, que es quien gobierna Cuba. Entonces, el panorama es muy oscuro. Muy oscuro, porque es muy difícil pedirle desde aquí a la gente allí que se alce. Los cubanos tenemos un defecto histórico. Obligamos a Martí a morirse tempranamente por caudillismos y cosas de este tipo. Forzamos abochornamos primero traicionamos a Carlos Manuel Sepo, después abochornamos a Máximo Gómez, que a pesar de ser dominicano, era sobre sus hombros y sobre su eso, descansó la independencia, mucho de la independencia de Cuba. Y sin embargo, y después llegó la revolución y la clase media cubana, muchos de la clase media cubana, apoyaron el régimen porque apoyaron ese movimiento, porque vieron que la lucha armada era la solución para tumbar a Batista. Y después se cogieron el fondillo con la puerta, porque cuando el hombre empezó a actuar contra todos sus intereses, todo el mundo agarró sus maletas de dinero y se fueron. Soñando con que a este gobierno de Estados Unidos en 6 meses iba a tumbar la dictadura y ellos iban a regresar a recoger sus todavía muchos están enterrados aquí. Enterrados aquí en Coraguero. Entonces, ese es el panorama. Y honestamente, no estoy diciendo nada que no esté sustentado, y no pretendo dar una conferencia sobre eso aquí, en hechos históricos. La realidad es muy compleja, es muy difícil. Hay que esperar, no va a haber remedio que esperar efectivamente a lo que tú decías hace un momento, al proceso biológico. No lo veo de otra manera. Eso es todo. Simplemente para Miriam, Marlene y Roberto, muchas gracias por esta brillante charla. Sencillamente hay veces que me entra una tristeza tremenda al oír el pesimismo tan grande que recibo, ¿no? Cuando veo que no hay la más mínima posibilidad, no hay la más mínima lucecita al final del túnel, a pesar de los cambios que han existido, no cambios, pero bueno, a pesar de de estas cosas que han sucedido en Cuba en los últimos 2 años, o sobre todo después de la muerte de Fidel Castro. O sea, ustedes que están en Cuba y que están palpando día a día, ¿ven algo, alguna posibilidad, alguna esperanza que podamos? Yo sé que no tienen la bola de cristales,
evidentemente, ni nadie la tiene. Sí, Pero ¿hay alguna esperanza? yo tengo, sí, no, yo traté de ser objetiva, no pesimista. Tengo que decir que yo no soy pesimista. Yo siempre tengo esperanza. Si no la tuviera, no estaría en Cuba. No diría que me quedo en Cuba, me voy a quedar allí y voy a empujar los cambios desde allí. De la manera que puedo, modestamente, porque ninguno de nosotros por nosotros solos va a resolver absolutamente nada. Sin embargo, yo sí creo que una de las cosas que hay que hacer es tomar la realidad tal como es para asumirla. ¿Para qué hablar de vanas esperanzas o de decir, no, sí, porque va a pasar esto? No sabemos ninguno de nosotros lo que va a pasar, pero sí estoy de acuerdo en que las cosas en Cuba sí han cambiado, aunque no se perciba. Y no es que hayan cambiado para bien, es que han cambiado para algo que todavía no sabemos qué es. Si no hubieran cambiado nada, no estaríamos aquí. A mí me negaron la salida 3 veces en Cuba mientras hubo tarjeta blanca. Yo solo pude salir de Cuba cuando se hizo la reforma migratoria. Eso fue un cambio importante, porque digo yo, y digo muchísimas personas de la oposición, muchísimas personas de la sociedad civil independiente que salieron y ofrecieron otra imagen, pudieron hablar de esa otra Cuba, ¿no?, que está allí. Pero yo lo que sí creo que debido al monopolio de prensa que hay, al control que hay de todo, todavía no estamos viendo realmente, no hemos podido palpar lo que sí sé que está en Cuba. En Cuba hay personas que ahora mismo están aguantadas, que ahora mismo están en puestos estatales, pero son personas que yo conozco de las ciencias sociales, que son personas que están por el cambio. Y ahora, por supuesto, no salen a la luz pública porque tienen miedo de perder sus trabajos, perder es lo único que tienen, ¿no? Y tienen ese temor, pero sí son personas que en la primera oportunidad que tengan para abrir, para empujar los cambios, lo van a hacer. Y yo creo que ese momento va a llegar. Lo que pasa es que hasta donde lo veo, yo ahora creo que es cuando la generación histórica siga declinando. Creo que Raúl no tiene energías, ni tiene salud, ni tiene fuerzas, ni tiene espíritu para, aunque se quede simbólicamente en el puesto de secretario del partido, de mantenerse con esa cantidad de poder. Ni tiene la cantidad de poder que tuvo su hermano nunca. Él no tiene esa significación simbólica. También hay grietas dentro de la cúpula, se sabe, se infiere. Yo no creo que eso vaya a ser así. Va a llegar el momento en que Nueva Fuerza, y le voy a decir otra cosa aunque se escandalicen, a lo mejor me ponen ahí, no sé, a Díaz-Canel. Y si Díaz-Canel es el tipo que abre este pedacito de rendija y nos permite empujar, pues me sirve Díaz-Canel. Porque de lo que yo estoy segura es que las transformaciones de Cuba no pueden seguir dependiendo de las decisiones de un gobierno extranjero. No puede seguir así, porque eso nos ocurrió al principio del proceso y eso veo que está ocurriendo ahora. Lo que hizo Obama, lo que hizo este, lo que hizo el otro, no, señores, lo que hacemos nosotros es lo que tenemos que hacer. Muy importante.